Seguimos con la clase 10. Estamos introduciendo conceptos un poco enciclopédicos hasta acá. Esto es así, esto es así, esto es así. Nombres de cosas y, más que nombre, conceptos de qué queremos decir. Y, bueno, qué letra, con qué nombre lo usamos típicamente, qué letra, qué notación y qué unidades. Entonces hablamos de masa, un poquitito al principio. Hablamos de cantidad de movimiento, un poco. Y hablamos de interacciones. Interacciones como idea de un fenómeno, de que los cuerpos se comunican entre sí. Y fuerzas como lenguaje técnico, matemático, fuerza, como lenguaje, forma de expresar las interacciones. Entonces, para la práctica, uno va a decir: tengo un cuerpo de masa 2 kilogramos que siente fuerza de 4 newtons apuntando para este lado y otra fuerza de 5 newtons apuntando para abajo. Entonces va a una situación donde me hablan de un cuerpo y me hablan de las fuerzas que actúan sobre él. ¿Qué es lo que quería transmitir con este recuadrito punteado? Típicamente, el problema que uno está estudiando en la práctica 4 es: me hablan de este cuerpo, tiene esta masa, está en tal lugar. Por ahí me hablan de movimiento también, a veces se está moviendo, tiene tal velocidad. Sí, me hablan de un cuerpo, me hablan de su velocidad, me hablan de las fuerzas que actúan. O me lo dicen o me tengo que dar cuenta yo, pero voy a armar el análisis identificando un cuerpo, su forma de moverse, que es su velocidad y su posición, y las fuerzas que actúan. Bueno, resulta que las fuerzas provocan aceleraciones. El cierre de la clase va a ser, espero llegar tranquilo, pero tiene que ser escribir qué aceleración tiene un cuerpo cuando tenemos un dibujito así, cuando actúan tales fuerzas. Cuando conozco todos los datos, voy a sacar la aceleración. Y como ustedes saben, con la aceleración, en función del tiempo, uno puede integrar hacer el camino de cinemática para calcular posición y velocidad. Velocidad primero y posición después. Entonces, la idea que dejo mientras borro el pizarrón es que todo esto que armamos hasta ahora va a describir aceleraciones. Y vamos a hablar un poquito de cinemática entonces, cuando decimos aceleraciones. Y una cosa en la que no insistimos antes, yo por ahí lo podía hacer, con un problema de la práctica 3 que habla de un cocodrilo en un río, tiene un marco teórico del cual yo no hablé, pero para no complicar antes, lo necesito ahora. El asunto es que, si yo digo que un cuerpo que estoy estudiando tiene tal velocidad, se mueve para allá, y tal aceleración, vamos a hacer esta azul anda más fuerte, y tal aceleración que apunta para allá. Bueno, los datos de posición R, velocidad B y aceleración A, todos vectores, que describo, depende de quién los está mirando. O sea, siempre hay un sistema de referencia donde hay un observador parado que es el que toma las medidas. Entonces, ¿qué pasa si hay un sistema de referencia por acá? Digo, un sistema de referencia que es como el piso, donde hay un observador O, que pone sus ejes, X, Y y Y. Y hay otro observador, otro sistema de referencia, otro lugar donde un observador está parado. Esto puede ser el piso, esto puede ser arriba de un tren, o una calecita, o una montaña rusa que tiene un movimiento más raro. El que está parado arriba de eso también pone sus ejes. Lo voy a llamar homoño. Hay libros que lo llaman O', pero yo prefiero no usar prima porque prima también se usa para derivadas, ¿se acuerdan? Entonces, homoño, que tiene sus ejes X moño y Y moño. Y cuando, entonces, esta posición, velocidad y aceleración serían las que ve un observador. Si yo trabajo con el otro observador, iba a haber una posición, una velocidad y una aceleración con moños. O sea, va a haber un conjunto de cantidades. Posición moño. Velocidad, está muy chiquito. Velocidad moño y aceleración moño. Que son las que ve el observador O y las que ve el observador homoño. Digo, el movimiento es relativo al
observador. Es relativo al sistema de referencia del cual estoy mirando. Sistema de referencia, SR le puse hoy. No me acuerdo si lo puse ahí o cuando estaba preparando la clase en mis hojas. SR y SR moño. No es solo un observador y un origen, es un lugar donde estar parado, un sistema de referencia donde estar parado. Piso, tren, por ejemplo. Entonces, si yo describo desde un sistema o desde el otro, obtengo distintas cantidades. ¿Y cuáles son las que voy a relacionar con las fuerzas? Si este buen hombre ve una aceleración y este igual de bueno ve otra aceleración. ¿Y entonces con cuál de las aceleraciones tienen que ver las fuerzas? Bueno, eso es un problema fundamental del inicio de la mecánica de Newton. Entonces voy a hacer un poquito de cuenta de cinemática y después decirles cuál es la solución de Newton, que es la primera ley de Newton. O sea, ya vamos avanzando con estos conceptos a relaciones. La cuenta que les quiero hacer es esta. Supongamos que sí, acá hay un sistema inercial. Vamos a ver si el dibujo me sale bonito. Perdón, se me escapó una palabra que tenía que decir después. El sistema de referencia, donde un observador, que llamo O, pone sus ejes. Planta el origen, pone el eje X, pone el eje Y. Y observa el movimiento de una partícula. Un cuerpo puntual, una partícula que anda ahí. Y entonces dice, bueno, yo veo un vector posición R. Como siempre. Y esta partícula se mueve, entonces este R depende del tiempo. Y con esa función R de t, puede sacar, hacer la vuelta, está más grande, derivando respecto del tiempo saca la velocidad, y derivando respecto del tiempo nuevamente saca la aceleración. Eso es lo que ve este hombre, y voy a cambiar de color, es lo que ve el observador en azul. Y el otro, bueno, y hay otro sistema de referencia, puede ser entonces una calecita, un tren o algo donde uno se para, que anda por acá. Es el sistema de referencia rojo, o moño le voy a poner, donde un observador que llamamos moño se para ahí, dice acá yo me quedo quieto y planta sus ejes. Lo que voy a hacer hoy, importante, es el caso en el que los dos observadores eligen ejes paralelos entre sí. Porque va a haber otra parte de la materia, en que si este sistema O, en lugar de estar siempre paralelo al otro, tiene unos ejes que rotan, como si fuera a subirse una calecita o una lavarropa, entonces va a haber cosas distintas. Entonces, vamos a hacer una cuenta que no es completa, no es todo lo que hay que hacer, pero me sirve para hoy. Es decir, que este sistema rojo tiene sus ejes X moño y Y moño paralelos a los del otro observador. Y ya vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, vamos a seguir en rojo acá. En el sistema O moño tengo una posición R moño de t, que es la posición del... Perdón, estoy describiendo siempre la misma partícula, que está allá arriba. La partícula esta vamos a ponerla en negra. La misma partícula negra la dibujo, bueno, la describo desde un sistema o desde el otro. El vector R moño va a ser el vector posición, como siempre, pero tal cual lo dibujaría en el sistema rojo, que es este. Y que también depende del tiempo, porque si la partícula se mueve, ese R moño depende del tiempo. Y haciendo derivadas, este observador en rojo va a encontrar una velocidad que llamo V moño y una aceleración, siempre flechitas, siempre vectores, que llamo A moño. Eso lo he escrito hoy. ¿Cómo se relacionan? La pregunta es, ahora que están más armaditos, ¿cómo se relaciona lo que ve un observador y lo que ve el otro? Y bueno, el pie para relacionarlos está en que tengo que ver la posición de un sistema respecto del otro. Vamos a ver la posición del sistema rojo respecto del azul, y eso es una posición, bueno, de origen a origen la tomo. Este vector en negro le voy a llamar R, y es el vector posición del origen rojo, tal cual lo observa el
azul. Podría hacer al revés. La naturaleza es muy simétrica. Podría ver la posición del azul respecto al rojo. Pero bueno, yo elegí hacer esto. Ver la posición del origen rojo respecto al origen azul. Y entonces, esta foto es en un instante. O sea, uno saca una foto. Ahora, ¿qué pasa si además el sistema rojo se mueve respecto al azul? Cuando saque otra foto, el sistema rojo está en otro lado. No lo puedo dibujar acá, pero podría hacer armar una animación. Viajando, imagínenselo. Entonces esta posición R, de un origen respecto del otro, no es solo me paré a tantos metros, yo estoy en esta esquina y vos estás en la otra esquina. No, yo estoy parado en el piso y vos estás parado en un lugar que encima se me aleja, o se me acerca, se mueve. Y entonces, esta posición R mayúscula depende del tiempo. Un sistema se mueve respecto del otro, la posición de un sistema va cambiando con el tiempo respecto del otro. En esa situación, ¿qué relaciones tengo? Bueno, para cada instante, dado un instante, tengo una foto. Un instante es una foto. Y en esa foto yo veo que este vector más este es igual a este. O que este es este menos este. Como que hay un triangulito ahí para dibujar una suma de vectores. Entonces, vamos a escribir que el R moño de t, el rojo, es igual al azul menos el negro. ¿Sí? Revisen la resta de vectores, es así. Entonces es igual al R de t menos R minúscula sin moño menos el R mayúscula que tendría que estar dibujando en negro. ¿De acuerdo hasta ahí? Hice bien poquito pero bien despacio, porque después viene una cuenta, pero ¿qué significa? Dos observadores, en principio uno movimiento relativo respecto del otro, describiendo la misma partícula negra. Ven distintas posiciones y se relacionan por la posición relativa de los orígenes. Esta flecha más esta es igual a esta. O sea, si se olvidaron que había y lo tienen que hacer por su cuenta, y lo dibujan y lo hacen, lo dibujan y se ve. Quiero que lo saquen siempre de este dibujo que no es más que una suma de vectores. Puesta en una foto y pensar que esa foto, bueno, pasa a ser una película y depende del tiempo. Entonces, viene el asunto de que los ejes son paralelos. Y eso es importante porque este sistema azul, insisto en esto porque cuando lo hagamos más elaborado, quiero que vean la diferencia. Este sistema azul tiene un versor Y en el eje X y un versor J en el eje Y. Y este sistema rojo también tiene su versor, que podemos llamar I moño, porque es rojo, y el J moño. Bueno, me voy a parar, o sea, me voy a restringir a la situación en que los versores son iguales. O sea, el I moño en rojo y el I en azul son el mismo siempre. Y siempre es, lo voy a anotar acá en palabras, para todo tiempo. Así, para todo tiempo, símbolo matemático, para todo valor de tiempo. Y el J en azul es igual que el J moño en rojo para todo tiempo. ¿Por qué esto es re importante? Porque yo ahora voy a hacer derivada respecto del tiempo. Quiero recorrer la cinemática, hacer derivada respecto del tiempo. Entonces, si este versor rojo lo dibujo ahora y al ratito está inclinado, bueno, el versor rojo depende del tiempo. Si no se mantuviera siempre derechito, si girara, dependería del tiempo. Y el J también. Entonces, si los versores moño dependen del tiempo, cuando yo hago derivadas, tengo que hacer la derivada de la componente y del versor también. Derivada de un producto. No lo quiero hacer hoy, y entonces me queda un caso particular. Si los versores son siempre iguales para uno y para el otro, lo único que hay que derivar son las componentes. Entonces, cuando uno hace eso, puede calcular la velocidad derivando respecto del tiempo, ¿no?
Voy por el cartel, derivo respecto del tiempo y obtengo la velocidad en rojo, vector moño, en cualquier instante. Digo, si derivo r moño respecto al tiempo, obtengo b moño. Y eso va a ser igual. Derivo miembro a miembro. Digo, para no notar mucho, derivo miembro a miembro. Y acá tengo que derivar r, y la derivada de r es b, en azul, y sin moño. Menos la derivada del r mayúscula, que es la posición del sistema. Rojo respecto al azul. Y cuando hago la derivada del vector r mayúscula, voy a obtener una velocidad b mayúscula, que eso sí voy a poner acá al costado. La velocidad b mayúscula es la derivada de r mayúscula respecto del tiempo. Entonces, ¿qué significa b mayúscula? Es la velocidad con la que se mueve el punto rojo respecto del punto azul. Es la velocidad relativa de los sistemas. La velocidad con la que se mueve el sistema rojo respecto del azul. Se llama velocidad relativa. Entonces, ya tengo fórmulas de traducción de posición a posición. Son una flechita así curva y de vuelta. Fórmula de traducción. Puedo escribir una en función de la otra o puedo despejar. Tengo fórmula de traducción para la velocidad. Si conozco una, conozco la otra. Es la misma física, o sea, estamos describiendo el mismo cuerpo. Si dos observadores distintos usan instrumentos distintos, cada uno tiene sus resultados. Pero los dos describen lo mismo, entonces los resultados están relacionados. Están relacionados que se pueden traducir. Acá está la fórmula de traducción de velocidades. Y si derivo respecto del tiempo de vuelta, bueno, voy a traducir aceleraciones. Y ahí quería llegar. Si derivamos respecto del tiempo de vuelta, voy a tener que la aceleración en rojo, que ve el sistema homóneo, la llamo a flecha de vector moño. En un instante de tiempo va a ser igual, digo, la derivada de esto es esto. La derivada de esto, la velocidad en azul es la aceleración en azul. La aceleración que ve el tipo en rojo, acá, el homóneo, es igual que la que ve el azul, menos, porque falta esta parte, y tengo que hacer la derivada de la velocidad relativa respecto del tiempo. Y esa la voy a llamar A mayúscula, que es la aceleración relativa de un sistema respecto del otro. Que es A mayúscula, vector, respecto del tiempo, se define como la derivada de la velocidad relativa respecto del tiempo, y se llama aceleración relativa. Ahí donde estamos, los invito a mirar un poquito, para pensarlo. No, ninguna cuenta nueva, pero uno puede decir, miren, si R mayúscula es constante, R mayúscula son siempre tantos metros en tal dirección, es como decir yo estoy parado en una esquina o está parado en otra esquina, pero siempre mantenemos la misma distancia. Posición relativa. Entonces si la R mayúscula es constante, la velocidad relativa es cero. La derivada constante es cero. Entonces, dos sistemas que no se mueven uno respecto al otro no tienen velocidad relativa. O la velocidad relativa es cero. Decimos coloquialmente, no tienen velocidad relativa. Podría ser también que yo estoy en la esquina y vos estás arriba de un auto que va parejito. Entonces, este R mayúscula depende del tiempo, pero tipo movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Supónganse entonces que el sistema rojo se mueve con velocidad constante respecto del azul. Si la velocidad es constante, la B mayúscula, la aceleración relativa, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, me va a dar cero. Si esta velocidad es constante, en negro, esta aceleración en negro es cero. Y entonces se diría que los dos sistemas están en movimiento relativo, uno respecto del otro, pero sin aceleración relativa. Entonces, podemos tener dos sistemas. Uno quieto en el piso, bueno, o quieto donde sea. Y el otro moviéndose con velocidad constante, movimiento rectilíneo, uniforme, respecto del primer observador. Entonces las velocidades que midan en rojo y en azul van a ser distintas porque hay velocidad relativa. Pero si la velocidad es constante, la aceleración relativa es cero. Y entonces las aceleraciones que miden van a ser iguales. ¿Sí? Si no hay aceleración relativa, miden la misma aceleración. Si no hay velocidad relativa, miden la misma velocidad.
Y si R fuera 0, sería que están juntos, o sea, al final era el mismo sistema, me dan incluso la misma posición. Entonces, en este juego de traducción es importante, me parece importante orientarlos a mirar fuerte. Como decía un profesor, ya está escrito, ahora lo miro fuerte. ¿Y qué veo cuando miro fuerte? Bueno, qué cosas se traducen y qué cosas no hace falta traducir. Insisto, si la velocidad es constante, la aceleración negro va a ser 0 y las aceleraciones no haría falta traducirlas, son las mismas para los dos. Bueno, a ese punto quería llegar porque si las leyes de Newton van a relacionar fuerzas con aceleraciones, la pregunta que cae enseguida, ¿y la aceleración que ve quién? Bueno, mientras los dos vean la misma aceleración no va a haber problema. Si uno ve una aceleración y otro ve otra aceleración, hay que desempatar con quién me quedo. Entonces, las leyes de Newton, 3 leyes, 1, 2 y 3, primera, segunda, tercera, están diseñadas para que las use un determinado observador, no cualquiera. Entonces, hay sistemas de referencia privilegiados, que son donde puedo usar las leyes de Newton. Esos sistemas de referencia se llaman sistemas de referencia inerciales. Lo dije en palabras, viene de vuelta escrito. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Es un sistema que me encanta, privilegiado, lo quiero, porque ahí puedo usar leyes de Newton. Pero hay otros sistemas que se pueden tomar, sí, o sea, cada uno se para donde quiere y tiene otro sistema. Si el sistema donde se para el tipo en rojo me da una aceleración distinta que la que yo uso con Newton, y ahí no puedo usar las leyes de Newton. O sea, si la aceleración que ve un tipo va a ser distinta que la que eligió Newton, y bueno, ese tipo se cambió de libro, ya se cambió de teoría. Entonces, de alguna manera hay sistemas de referencia privilegiados que se llaman sistemas de referencia inerciales y hay que detectarlos para trabajar ahí. No puedo trabajar afuera, no puedo irme a un sistema donde la aceleración me dé cualquier cosa. Para terminar de contarlo, imagínense ahora, un videito de un deporte extremo, un tipo haciendo cosas con la camarita en el casco, la GoPro, y ustedes ven lo que filma y se lo pasa en la tele. Y bueno, cosas que deberían estar quietas están moviéndose para todos lados. ¿Y por qué se las ve en la tele moviéndose? Porque lo que se mueve es la cámara. Entonces, si el punto de observación tiene sus cosas raras, el momento que veo es raro. Si el punto de observación es un punto tranquilo, el momento que veo es tranquilo. Lo que nos enseña Newton con la primera ley es: elegite un punto de vista tranquilo, que yo te explico, dice Newton, cómo tenés que analizar el movimiento. Desde un sistema complicado, no. Entonces los sistemas inerciales son los que nos sirven, los sistemas que no nos sirven se llamarán no inerciales. Que también existen y también los vamos a comentar, pero empecemos por lo sencillo. Bien, entonces me largué un ratito con esta cuenta, el pizarrón creo que está prolijo, pero lo importante es, cuando hablemos de aceleración, tenemos que decir, ¿y la aceleración que ve quién? Porque si son distintos observadores en este sistema, pueden ver distintas aceleraciones. Ok, pregunta hasta ahí, comentario, me fijé. Si esas maneras relativas tienen que ver con los valores relativos de análisis. No entiendo mucho la pregunta de Noelia, pero diría que las maneras relativas de describir un movimiento tienen que ver con en qué sistema de referencia yo me paro y me considero quieto. El eje viene por distinguir en qué sistema de referencia estoy trabajando. Bien. Y una vez que todo está armadito y entendido, espero con la teoría de hoy, ¿qué hay que hacer en la práctica? Identificar situaciones y sobre todo identificar fuerzas. Un cuerpo tiene tanta masa, es fácil, o sea, tenemos el dato y ya está. Pero ¿qué fuerzas actúan? ¿Para dónde apuntan? Si puse todas, si me olvidé de una. Si yo me la imagino pero de una manera, pero no era así, era distinta. Entonces, en ese juego de reconocer fuerzas y manejarlas bien, está el grueso de la práctica 4. Temas que siguen entonces. Ya podemos poner como título primera ley de Newton. Estamos llegando a la parte buena, las leyes de Newton. Primera ley de Newton. Yo la voy a enunciar, después la hacemos despacito para que la copien.
Hay distintas formas. La forma original de Newton, muchos estudiosos de la ciencia dicen que la tenía súper clara, pero que la escribió de una manera que no resulta fácil de digerir. Entonces se suele hablar de enunciados modernos o enunciados nuevos. Cada libro hace uno distinto. O sea, si el de Newton les hubiera gustado a todos, ya lo usaban y listo. Pero como el de Newton estaba medio pesado de leer, entonces hay distintos libros, distintas versiones. Intento armar uno. La idea que transmite Newton con la primera ley, dado que... a ver, todavía no. Rebobino. Queremos relacionar fuerzas, que son fenómenos de la naturaleza, con aceleraciones, que son fenómenos que dependen de quién los mire. Entonces hay que fijarse bien quién lo mira. Lo que dice Newton es que, en la primera ley, es que existe al menos un sistema de referencia, existe en la naturaleza, al menos un sistema de referencia, y en este sentido que lo digo es un postulado. O sea, afirmo que algo existe. Un sistema de referencia privilegiado, que se va a llamar inercial, donde si un observador se para ahí, monta sus ejes, hace todo el trabajo, y se dedica a estudiar un cuerpo que está libre de interacciones, este cuerpo, no sé si lo puedo conseguir, pero lo intento. Un cuerpo que nadie lo toque, que nadie lo empuje, que nadie lo sople, que no tenga interacciones, que nadie tenga que ver con él. Un cuerpo libre de interacciones. Entonces voy rearmando el enunciado. Existe al menos un sistema de referencia que se vaya privilegiado, que se va a llamar inercial. Donde, si me paro ahí y veo un cuerpo libre de interacciones, entonces ¿qué voy a observar? Voy a observar que su cantidad de movimiento no cambia con el tiempo, que se mantiene siempre lo mismo. Entonces, si yo veo este cuerpo desde este sistema de referencia, lo veo con una velocidad, típicamente, bueno, tiene una masa, tiene una velocidad, en un instante miro esa velocidad, saco una foto, y bueno, en otro instante la velocidad va a ser la misma. O sea, perdón. Les decía que la cantidad de movimiento, que en general depende del tiempo, que se calcula como la masa por la velocidad. La masa no depende del tiempo, es característica del objeto. La velocidad sí depende del tiempo en general. Si encuentro que un cuerpo libre de interacciones, le miro la cantidad de movimiento y resulta que es constante, que no varía en el tiempo. Solemos decir es constante, pero a veces cuando decimos constante no sabemos si ustedes se imaginan lo mismo que nos estamos imaginando nosotros. Entonces con más cuidado. Que es constante es que no varía en el tiempo. Saco esta foto, el objeto está ahí con esta velocidad. Saco una foto un poquito después y bueno, si venía con esta velocidad, estará más adelante y hará una trayectoria rectilínea. ¿Por qué digo rectilínea? Porque en cada momento que lo mire, voy a ver la misma cantidad de movimiento, o sea, voy a ver la misma velocidad. Entonces, no les di tiempo a copiarlo, va de vuelta, pero varias cosas. Si encuentro un cuerpo libre de interacciones, si este lo están tocando, lo están soplando, lo están tironeando, no me sirve para este análisis. Este análisis es como un test, un chequeo. Me paro este sistema de referencia, observo. ¿Será inercial este sistema de referencia? Pregunta. Bueno, si consigo un cuerpo libre de interacciones, me quedo mirándolo y veo que va con cantidad de movimiento constante, o sea, con velocidad constante, por lo que sabemos de cinemática, va a ir en línea recta. Entonces, si yo observo eso, es que este sistema es bueno. Si yo observo que el cuerpo libre de interacciones se porta como un movimiento rectilíneo uniforme, este sistema es el que quiere Newton usar. Y no solo dice Newton, usen uno de esos. Él asume, postula que ese tal sistema existe. Entonces, podemos decir, para armar el enunciado, ustedes cópienlo con más cuidado, porque la letra ni se va a leer acá, pero sería, existe al menos un sistema de referencia
donde, pongo una coma, si se observa un cuerpo libre de interacciones, se verá que el cuerpo mantiene su cantidad de movimiento. Se me ocurre decirlo así, mantiene su cantidad de movimiento. P vector. ¿Sí? Entonces, ¿basta ahí? ¿Se pudo copiar? Dicho de vuelta ahora que está escrito. ¿Qué significa que mantiene su cantidad de movimiento? Bueno, que la cantidad de movimiento, que en principio dependía del tiempo, toma un valor que siempre es el mismo. Mismo módulo, misma dirección, mismo sentido, pues un vector. Entonces, la cantidad de movimiento que se calcula, se define como masa por velocidad, le inventó Newton esta cantidad, la puse en sus leyes, masa por velocidad, siendo que la masa del cuerpo es siempre la misma, que P es constante, que P no cambia, significa que la velocidad no cambia, la velocidad se mantiene. Y si se mantiene la velocidad, sabemos que el cuerpo, bueno, puede hacer dos cosas. Si la velocidad era cero, está quieto. Y se mantiene siempre cero y se quieto. Y eso lo llamamos que el cuerpo se queda en reposo. O la velocidad era no nula, se estaba moviendo, pero si mantiene la velocidad, el movimiento es el más sencillo que tenemos. El movimiento rectilíneo con velocidad constante. ¿Basta ahí? Dice Newton que existe un sistema de esos y le pone nombre, se llama sistema inercial. Entonces, la primera ley de Newton, entendida moderno como le decía, funciona como un test para saber si un sistema es inercial o no. Porque uno puede pararse en distintos lugares a trabajar, pone sus equipos, mide, y bueno, si conseguimos un cuerpo libre de fuerzas, y realmente cuando lo miramos vemos que va con velocidad constante, o línea recta o reposo, entonces sabemos que estamos parados en un buen sistema. En cambio, por ejemplo, si me paro en una calecita y veo el árbol que está ahí en la plaza de mi barrio, acá tengo una, y el árbol estuvo siempre ahí, está quieto, pero yo me paro en la calecita y como voy dando vueltas me parece que el árbol se mueve para allá, y que desapareció y que al rato apareció de vuelta. Bueno, el árbol, confiamos en que el árbol en realidad está quieto, y si lo veo moverse es porque yo me estoy moviendo, o sea, porque estoy parado en una calecita. Tiene mucho que ver con cómo se observa el movimiento de los astros en el cielo. Estamos parados en la Tierra, que es como una calecita. Entonces, cuando veo que el sol aparece por un lado, desaparece por el otro, es como el árbol de la calecita, no es que se está moviendo, es que yo me di vuelta. Entonces, ¿en qué sistema de referencia estoy parado? Es fundamental para relacionarlo con lo que voy a ver. La primera ley de Newton dice, existe un sistema de referencia que es el más tranquilo de todos, se llama sistema inercial, y el test de que es tranquilo es que si dejo algo quieto y nadie lo empuja, tiene que seguir quieto. Y da también la idea de inercia, porque si no voy a dejarlo quieto, lo dejo a 2 metros por segundo y nadie lo empuja, sigue a 2 metros por segundo. Conserva, mantiene su cantidad de movimiento. Eso se ve en algunos sistemas, y en el resto del curso, salvo una práctica que vamos a hacer un poco de lío, en el resto del curso asumimos que siempre vamos a estar trabajando las descripciones desde sistemas inerciales. Bien, entonces, me apuro un poquito. Si existe un sistema inercial, resulta que existen muchos. Voy a trabajar sobre este mismo dibujito. ¿Por qué? Por la cuenta que hicimos recién. Supongamos que este sistema es inercial. Buenísimo, lo encontré. Me dijo Newton que existe, no sé dónde lo fui a buscar, pero lo encontré. O sea, me paré en el centro de una galaxia lejana, por ejemplo, aunque sea ideal. Me paré en un lugar que andaba bien. Y observo este cuerpo. Y ahora me voy a otro sistema de referencia, el rojo. Como es. Se me paro encima de, si esto es el centro de la galaxia, esto, no sé, Júpiter. Bueno, no me va a andar, en otro lado me paro. Y monto otro sistema de observación. Con el observador homóneo
sistemas X moño, bueno, ejes X moño, Y moño. Entonces, resultaba que este observador va a ver una posición, una velocidad y una aceleración. Y este observador va a ver, como estaba escrito acá, otra velocidad, otra posición, otra velocidad y otra aceleración. Y bueno, ¿y cómo están relacionados un sistema con el otro? Si yo me paro acá y espío al otro, veo cómo se mueve. El cómo se mueve es, pongo el vector posición R mayúscula en negro y le voy a decir que si el sistema rojo o moño tiene velocidad mayúscula, V mayúscula era la velocidad relativa, lo mismo que escribí hace un ratito en el pizarrón. Si tiene velocidad relativa respecto al sistema azul, que en principio depende del tiempo, pero no depende del tiempo, constante, puedo escribirlo más bonito me parece, tiene una velocidad relativa que podría ser v de t, pero resulta que es un valor v, que no le pongo tiempo, porque es constante. O sea, si este va con velocidad constante respecto de este, el movimiento, o sea, vamos a poner, el sistema homóneo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, respecto del azul, del sistema inercial. Perdón que me olvidé de hacer algunas cosas que quería hacer. Cuando dije que el sistema es inercial, en lugar de SR por tema de referencia, le anoto un cartelito SI, porque es inercial. Entonces, si el sistema rojo se mueve con velocidad constante, ¿qué vimos hace un ratito? Que la aceleración, vector, moño, del objeto que estoy estudiando, vista del sistema rojo, resulta que era igual a la aceleración del objeto que estoy estudiando, visto del sistema azul, menos la aceleración relativa. Pero si el sistema rojo tiene velocidad constante, aceleración relativa no hay. Y entonces, los dos observadores ven la misma aceleración. La gracia del cálculo que hice hace un rato es que dos observadores en sistemas de referencia distintos, pero que se mueven uno con velocidad constante respecto al otro, los dos ven las mismas aceleraciones. Entonces, si este sistema azul pasa el test de la primera ley de Newton y dice el objeto libre de fuerzas, mantiene su cantidad de movimiento, dijimos. Bueno, si mantiene su cantidad de movimiento, su velocidad es constante, y su velocidad es constante, su aceleración es cero. Me faltó otro puntito para armar esto, perdón. Cantidad de movimiento constante, que la cantidad de movimiento de este objeto libre de fuerzas es igual a un valor P. Constante significa varias cosas. Significa que la velocidad del objeto es constante, significa que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, y significa también que la aceleración del objeto, ¿cuánto es? Si va con velocidad constante, la aceleración, que es la derivada de una constante de A0, la aceleración es cero. Entonces, formas de decir la primera ley de Newton: que se observe con cuerpo libre de interacciones tenga cantidad de movimiento constante, o velocidad constante, o que vaya con movimiento rectilíneo uniforme, o que esté en reposo si la velocidad era cero y sigue siendo cero, o que la aceleración sea cero. Son todos sinónimos que ustedes deben manejar. Entonces, si el objeto este que estoy estudiando del sistema azul tenía aceleración cero, del sistema rojo también tiene aceleración cero. Digo, si son dos sistemas que dan la misma aceleración, el uno es cero, el otro también. Entonces, si en el sistema rojo el objeto libre de fuerza lo veo con aceleración roja, cero, quiere decir que el sistema este también sirve. También es inercial. Entonces, si la velocidad es constante, está por acá, y lo digo acá de vuelta, resulta que el sistema nuevo también es inercial. Entonces, si existe un sistema inercial,
Existen infinitos sistemas inerciales. Ese I moño le pongo, porque es otro pero también es inercial. Entonces Newton dice, existe al menos un sistema inercial. Y nuestras cuentas cinemáticas dicen, si existe uno, existen un montón. ¿Cuáles? Los que anden con velocidad constante respecto del inercial que ya alguien encontró, y con los ejes sin rotar, con los ejes paralelos, que es la cuenta que hice, también son inerciales. Entonces, sistemas inerciales necesitamos. ¿Cuál es el primero? No sé, hay que discutirlo. Pero si tengo uno, otro que se mueva con velocidad constante, también es inercial, también me sirve. Ahí cierro esta parrafada, que me salió muy de recitado. Eso es porque estamos acá, no sé, a kilómetros de distancia, computadora mediante. Pero esa es la primera ley de Newton. Hay sistemas de referencia privilegiados y son los sistemas de referencia donde vamos a trabajar. O sea, donde vale la ley 2 y donde vale la ley 2 sobre todo. Hay un cuerpo de leyes y la primera es la que pone el protocolo de trabajo sobre la mesa. Pone el protocolo trabajar con sistemas inerciales. Fíjate si son inerciales. Si son inerciales, listo. Viene la segunda ley de Newton, que es la que más sirve para resolver problemas, así que atención. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Primero, que si estoy parado en un sistema inercial, no se lo salteen. Si estoy parado en un sistema inercial y estudio con mis ejes, todo eso, con el reloj que tengo, el movimiento de un cuerpo cualquiera, no ya un cuerpo libre de interacciones, algo más realista, algo de verdad, un cuerpo cualquiera sobre el cual actúan distintas fuerzas, porque si hay alguien por acá que lo atrae, hay una fuerza para allá, F1. O sea, estudia el movimiento de un cuerpo sujeto a fuerzas, sujeto a tironeos. Lo tironean de distintos lados, en general son varias fuerzas las que actúan. Una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas, las que haya. Entonces, dice así: si estoy trabajando en un sistema inercial y estudio el movimiento de un cuerpo de masa m, sujeto, sometido a la acción de una o más fuerzas, veo que el cuerpo puede ir cambiando su cantidad de movimiento. ¿Cuánto? Dice que puede ir cambiando su cantidad de movimiento en el tiempo. O sea, la cantidad de movimiento puede ir aumentando, o sea, aumenta. Es un vector la cantidad de movimiento, así que puede ir cambiando. Lo que describe la segunda ley de Newton es cómo cambia la cantidad de movimiento de este cuerpo, que es una función del tiempo, derivando respecto al tiempo. O sea, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es la cantidad que me dice cómo cambia la cantidad de movimiento. ¿Cuánto cantidad de movimiento por segundo está cambiando el movimiento de este cuerpo? Dice la segunda ley de Newton que es igual a la fuerza neta actuando sobre el cuerpo. Y esa cuestión es instantánea, o sea, en el momento en que lo miro, porque la fuerza puede estar ahora y dentro de un ratito ser otras. ¿Sí? No se suele poner mucho la variable tiempo, pero mejor se la ponemos. Segunda ley de Newton, vamos a un poco de texto. Desde un sistema inercial, se ha visto desde un sistema inercial. Cuando sobre un cuerpo de masa m, importa si es grandote o chiquito, o sea, muy masivo o poco masivo, actúan una o más fuerzas, que es lo mismo que decir está en interacción con uno o más objetos, actúan una o más fuerzas, que voy a llamar F sub i, y este índice i es 1, 2, 3, todas las que quieran, hasta n se suele decir. Entonces, su cantidad de movimiento que es la letra P, vector, que es función del tiempo, su cantidad de movimiento P de t varía en el tiempo según
esta fórmula. La cantidad de movimiento varía en el tiempo según las fuerzas aplicadas. Y la fuerza neta, acuérdense que significa la sumatoria de todas las fuerzas. Sumatoria sobre I de todas las fuerzas. ¿Qué todas fuerzas? Todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. Entonces, para usarla bien, hay que pararse primero en un sistema inercial, si no, no vale. Y segundo, estudiar el cuerpo, todo lo que haya alrededor, qué interacciones hay, qué fuerzas hay. Si logro caracterizar todas las fuerzas, entonces me sale cómo es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Y un toque más, voy a dejar la tercera ley para la próxima. Un toque más, ¿qué es? Que como la cantidad de movimiento, observación, vamos a poner. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, por definición. Entonces, esto que apareció ahora, la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, es la derivada de la masa por la velocidad. Paréntesis, masa por velocidad. Pero como la masa de un cuerpo es constante, vamos a estudiar cuerpos que no se desintegran, que no pierden pedacitos, que tienen su masa bien definida. Entonces una constante la saco afuera de la derivada. Las constantes salen afuera. Y me queda masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y la derivada de la velocidad respecto del tiempo, bien que la conocemos, es la aceleración del cuerpo. Entonces esto es masa por aceleración. O sea, otra forma de escribir la segunda ley de Newton es cambiar la derivada de P respecto del tiempo por masa por aceleración. Y puedo poner, bueno, fuerza neta o suma de fuerza, la que quiera. Se me acabó el tiempo. ¿Pero dónde llegamos? Al punto central. Las leyes de Newton relacionan las fuerzas que actúan, que son el reflejo, la medida de las interacciones con otros cuerpos, con la aceleración del cuerpo que estoy estudiando. La segunda ley de Newton se refiere no a todos los cuerpos del universo, se refiere a uno. Hay que elegir con cuál trabajar. Elijo este, y entonces me fijo qué fuerzas actúan sobre él, que siempre tienen que ver con otros cuerpos que están interactuando. Este cuerpo tiene esta masa y esta aceleración debido a estas fuerzas. Si yo quiero estudiar en un problema otro cuerpo, bueno, repito el trabajo, pero me preocupo del otro cuerpo, con su masa, la fuerza que actúan sobre él y su aceleración. O sea, cada cuerpo, podemos decir que cada cuerpo que se mueve, bueno, visto en un sistema inercial, obedece una relación entre la aceleración del cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. Bien, este es el eje entonces de toda la práctica 4 y seguimos la próxima, ya hablando de fuerzas, de qué fuerzas hay en los problemas, que los enunciados ya los van viendo, ya van a empezar a trabajar, y algunos ejemplos de relacionado con el movimiento. Les dejé en el campus, en el aula virtual, mis apuntes manuscritos del año pasado. El primero es fuerza, masa y aceleración, que son todas estas relaciones. Más o menos igual, lo conté en otro orden. No hablé tanto de cantidad de movimiento, hablé más de aceleración, pero terminamos igual. Y el segundo que le subí es un compendio de las fuerzas que se usan en la práctica. Empezando por el peso, fundamental, y fuerza de contacto, fuerza de roce, una tensión, etc. Ese segundo apunte es el que necesitan para rellenar esta fórmula. ¿Sí? Así que bueno, los dejo hasta el viernes. Corto la grabación y si hay preguntas,